Buenas tardes a todas y todos por vuestra participación. Somos algunos más apuntados, pero yo me imagino que o bien no han podido o bien se irán ahora uniendo a nosotros. Bien, quien nos habla, Jesús, del Departamento Pedagógico, que nos ha escrito para esta webinar de esta tarde, que la vamos a hacer con el Instituto de Ingeniería de España, como hacemos otras actividades, y a los que aprovecho para agradecer su labor y su ayuda que nos prestan. Sabéis que con ellos llevamos ya desde el 19-20 haciendo algunas actividades para favorecer las vocaciones STEM con alumnos de su bachillerato y tenemos unas 10-12 webinars al cabo de cada año. Y después también este año hemos empezado a hacer algunas con profesores. Y una de ellas es esta, que cuando hablábamos con ellos, con Antonio, que tenéis aquí presente, y con José Ramón, le decía que a lo mejor vendría bien una webinar de esta con vosotros, con orientadoras y orientadores de nuestros centros, para que os cuenten un poquito, vosotros que sois los responsables de la orientación profesional vocacional en los centros, que os cuenten un poquito lo que hacen, lo que tienen y cómo pueden ayudar, que se presten también, que se os presten a ayuda para si queréis que en vuestros coles tengan alguna videoreunión de estas con vuestros alumnos mayores o algún encuentro con vosotros de alguna manera. Bueno, pues esa es la razón de esta webinar, ¿vale? Y tenemos con nosotros en este momento hoy a Juan Antonio y a Manuel Manso, que nos hablará un poquito ahora José Ramón de ellos y os lo presentará. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y gracias, Jesús. Bueno, la finalidad que nos planteamos en el Instituto de Ingeniería, después de estos 5 o 6 años que llevamos colaborando con escuelas católicas y con otros colegios ya en dar charlas a los alumnos, ha sido un poco iniciar una actividad este año con profesores y orientadores. Ya hemos dado 2 charlas a profesores de tecnología. Y esta es la primera charla, o si queréis, la charla piloto con orientadores profesionales. Por lo tanto, como es la primera y es la piloto, perdonar si hay algún fallo, pero ya lo solucionaremos y lo mejoraremos para las siguientes. Bien, aunque la finalidad, como ha dicho Jesús, es establecer un contacto, si queréis, permanente de ayuda entre el Instituto de Ingeniería y vosotros en vuestra actividad profesional. Hemos planteado un poquito la charla esta que va a durar aproximadamente 55 minutos, 60 minutos, en un formato de preguntas que Antonio Arenas y yo, que somos los, digamos, organizadores, entre comillas, de esta charla y de las otras del Instituto de Ingeniería, vamos a ir haciendo a los dos ponentes, a Juan Antonio Fernández y a Manuel Manso. Aunque después queremos dejar tiempo para que vosotros hagáis también preguntas, ¿eh? Los dos ponentes son, por una parte, como os he dicho, Manuel Manso, que es ingeniero industrial con muchos años ya de experiencia. Casi siempre ha estado trabajando en dirección de operaciones, en planificación, en logística, en aprovisionamientos, gestión de producción, etcétera. Y actualmente, después de una carrera profesional en varias empresas, es consultor senior independiente en estas materias. Y además, eh, mm, desde hace 10 años, pertenece a la Comisión de Verificación de la rama de Ingeniería de la Comunidad de Madrid. Y también es miembro del panel de acreditación de Eurage, si tenéis alguna duda, luego lo podrá explicar él qué es exactamente. Y finalmente, deciros que Manuel forma parte del Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de Ingeniería con el cargo de vicepresidente de este comité. No quiero alargarme mucho más sobre los méritos que tiene Manuel, y voy a pasar a presentar rápidamente al otro ponente, que es Juan Antonio Fernández. Juan Antonio Fernández también es ingeniero también,
ha estado trabajando sobre todo en el ámbito, el ámbito empresarial de telecomunicaciones, en ITT y en Alcatel, durante muchos años también. Y ha ido esto compaginando este trabajo profesional con años de enseñanza, fundamentalmente en la Escuela de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la de la Politécnica de Madrid, y también posteriormente ha estado trabajando en la Universidad Europea como director del área de Ingeniería Industrial. Y también colabora con ANECA como Manuel Manso, y también forma parte el Instituto de Ingeniería de España, de este Comité de Universidad, Formación y Empresa que os he comentado antes. Y en este comité coordina las relaciones entre la universidad y el instituto, a través de varios de colaboración de proyectos de proyectos de colaboración tecnológica, etcétera. Hemos pensado ir haciendo la presentación en forma de preguntas que van ellos contestando, en vez de hacerlo de una forma así más que que os suelten, digamos, más su rollo, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo voy a empezar haciendo la primera pregunta que tienen ellos a ver para cuál creemos que es importante. La razón, ¿por qué la razón de esta charla? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué son interesantes los estudios de ingeniería para los estudiantes y para los egresados en estos estudios? ¿Qué puestos de trabajo se pueden desempeñar? ¿En qué sectores económicos se pueden trabajar? ¿Hace falta muchos ingenieros e ingenieras? Manuel, ¿puedes contestar? Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero, gracias por la presentación. Aquí lo importante no soy yo, lo importante es ni Juan Antonio, lo importante es que os ayudemos a todos vosotros que sois profesionales de la orientación, pues a que vuestros alumnos puedan despejar las dudas de qué es esto de la ingeniería. Lo primero sí querría desmitificar un poquito el ingeniero como el inventor, ¿no? A pesar de que el primer ingeniero famoso quizás fuera, o el primer ingeniero moderno fuera Leonardo, ¿no? Y todos tenemos en mente la idea de que Leonardo es un gran inventor. Eh, un ingeniero, y esta frase la saco de una universidad australiana, me encantó, dice, ¿qué hace un ingeniero? Dice, resolver problemas. Nada más y nada menos, resolver problemas. Lo bonito es que esos problemas han supuesto el avance de la ingeniería. Y el avance no solo de la ingeniería, sino el avance de la humanidad. A un ingeniero se le cruzaron los cables e inventó pues cómo meter una máquina de vapor sobre un vehículo, sobre un carro de cuatro ruedas y descubrió un automóvil. Bueno, pues qué tontería, ¿no? Pues así a golpes de esas ocurrencias esto ha ido avanzando, la humanidad ha ido avanzando, pero no pensemos que a base de- de felices invenciones, no, 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 no son solo invenciones, es resolución de problemas. Esta misma universidad decía, oye, ¿os habéis parado a pensar el edificio Burj Khalifa de los Emiratos de Dubái, ese edificio de 800 y pico metros con a 50 grados que hace allí? ¿Cómo se puede subir el cemento allá arriba a 800 metros sin que se solidifique? Bueno, pues ahí había ingenieros de materiales, ahí había ingenieros de caminos dándole vueltas al coco y diciendo, oye, ¿cómo vamos a hacer para subir este cemento ahí arriba? Eh, o, o, bueno, pues al final es eso. Un ingeniero lo que hace es resolver problemas. Y resuelve problemas mediante unos mecanismos, un mecanismo muy curioso que es haciendo proyectos. Un proyecto, pues es la forma que tiene un ingeniero de resolver un problema. Y un proyecto no tiene por qué ser solamente un proyecto estructurado, como si fuera un proyecto de un arquitecto. No, no, no. Un proyecto puede ser un trabajo en una empresa que es, oye, ¿cómo le sacamos más rendimiento a esta máquina? O cómo conseguimos en una mina, cómo conseguimos acceder hasta esa galería de forma eficiente y sin que se produzca lo que se ha producido ayer en la mina de León, ¿no?
Bueno, pues esos son proyectos también, no hace falta que sean proyectos estructurados, proyectos. No, un ingeniero al final resuelve problemas. Eh, y resuelve problemas en su área en su área de conocimiento. Mm, Digo esto porque, claro, cuando hablamos de ingeniero hay que poner apellidos. Y hay ingenieros de muchos tipos y cuando ahora los chavales os preguntan, dicen, bueno, es que hay grados en ingeniería y luego hay máster y hay que hacer un máster después del grado, o sí, ¿no? Bueno, pues depende. Mira, las ingenierías, en los grados, las ingenierías que existen hoy, pues están a ver, la tengo por aquí, que no se me olvide ninguna. Están los grados de ingenieros aeronáuticos, agrícolas, forestales, industriales, minas navales, obras públicas, telecomunicaciones y topógrafos. Y dentro de cada uno de ellos hay muchos a su vez. Es decir, del grado de ingeniería mecánica, de ingeniería industrial, pues tienes mecánica, tienes electricidad, tienes electrónica, tienes química, tienes textil, etcétera, etcétera. Dentro de aeronáuticos, pues tienes aeronavegación, tienes cohetes, tienes aeropuertos, tienes, etcétera, etcétera. Bueno, y, es decir, un graduado, tú me preguntabas, ¿qué hace? Bueno, pues un graduado en ingeniería mecánica pues hace cualquier tipo de proyecto relacionado con la ingeniería mecánica. Y a los chavales que les gustan mucho los vehículos y esas cosas, pues oye, pues les decía, oye, pues un sistema de reaprovechamiento de la frenada de los coches que empezaron la Fórmula 1, ahora lo llevan todos los coches. Bueno, pues eso lo hace un ingeniero mecánico. El sistema de reaprovechamiento de la frenada lo diseñó un ingeniero mecánico y luego otro ingeniero mecánico tiene que apañárselas para diseñar las máquinas que van a fabricar esos cacharros que luego van a ir montados en los coches que vosotros compráis, etcétera, etcétera. Entonces, al final, un graduado es un experto en una tecnología concreta. Eso es un graduado. Y se dedica a eso, y se dedica pues a buscar soluciones dentro de esa tecnología que él conoce muy bien. Claro, decimos, bueno, pero es que luego hay ingenieros de máster, hay ingenieros, sí, pues un ingeniero máster tiene conocimientos más amplios, es decir, no solamente conocimientos en una rama especialidad, sino conocimientos en varias ramas de especialidad que le permiten coordinar, dirigir, gestionar proyectos multitecnológicos, es decir, proyectos en los que hay varias tecnologías. Bueno, pues eso lo hace pues, los ingenieros máster. Cuando os pregunten los chavales, oye, ¿qué diferencia hay entre el grado y el máster? ¿Es lo mismo? Pues no, el grado es un ingeniero especializado en una tecnología. El máster le da amplitud y es capaz de hacer proyectos en los cuales se abordan varias tecnologías. O coordinar proyectos en los cuales se abordan varias tecnologías. Y máster, pues tenemos las 8 ingenierías, ¿no? Aeronáutico, agrónomo, caminos, industrial, minas, montes, naval y telecomunicaciones. Son las 8 ingenierías que hay en este país. Hay otros máster y otros grados, hay otros máster que son aquellos máster que no están dentro de estos, porque aquí sí hablaríamos, y eso eh, seguramente lo conozcáis todos, pero bueno, no por eso voy a dejar de contarlo. Hablamos de titulaciones habilitantes y titulaciones no habilitantes. En España, las titulaciones habilitantes son aquellas que dan acceso a profesiones reguladas, es decir, profesiones que que pueden hacer unas atribuciones que están reguladas por ley. Yo no puedo defender a un reo delante de un tribunal porque no soy abogado, porque el derecho es una profesión regulada, al igual que no puedo operar de cataratas porque la medicina es una profesión regulada. Bueno, pues estas ingenierías que os he contado dan acceso a profesiones reguladas de ingenieros técnicos o ingenieros a secas. Ingenieros técnicos en el caso de grado, ingenieros en el caso de máster. Y son profesiones reguladas. Pero hay otras ingenierías que no dan acceso a profesiones reguladas, a pesar de que todas ellas, insisto, especializan. Veis por ahí, pues grados en la informática, por ejemplo, no es una profesión regulada. Veis grados en ingeniería informática, veis grados en ingeniería
eh, qué sé yo, hay ahora de todo, en ingeniería de industria 4.0 o de ingeniería del automóvil. Bueno, pues eso no son profesiones reguladas. Digamos que no tienen atribuciones profesionales descritas por ley y en el caso de que esos alumnos o profesionales de profesión regulada quisieran firmar un proyecto, no pueden. Pueden colaborar porque son expertos tecnológicos, pero no tienen las atribuciones de firma de proyectos. Pero siguen siendo auténticos expertos, ¿eh? Eso, digamos que sí tenemos las ingenierías que proteger un poquito el nombre de ingeniería, pero un poquito. Y no me quiero extender mucho más, porque si no, luego eh, nos, em, nos vamos nos salimos. Bueno, quizás Gracias. solamente decir que no pensemos que los ingenieros están solamente en empresas, ¿eh? Hay ingenieros en todos los sitios, hay ingenieros en la administración pública, hay ingenieros en hospitales, hay ingenieros y en la administración pública en todos los campos. Imaginad en la minería, imaginad todos los ingenieros todos los ingenieros agrónomos, eh, imaginad todo el sector pesquero, el sector de construcción naval, el sector de construcción aeroespacial. Es decir, hay ingenieros en absolutamente todos los sitios. Yo creo que hay que quitar un poquito mi consejo para vosotros como orientadores es que lo que les digáis a los chavales es que el ingeniero lo que hace es resolver problemas. Es decir, que no hace nada extraño, hace sencillamente a un ingeniero se le pone un problema y aplica su tecnología para resolverlo. Eso es lo que hace un ingeniero. Muchas gracias. Y no me extiendo más. Muchas gracias, Manuel. La siguiente pregunta, Antonio, ¿cuál era? Sí, sí, sería preguntable sobre todo para Juan Antonio, ¿qué características comunes en todos los países tienen los estudios de ingeniería? Y hablando de ingeniería, ahora se está manejando bastante el concepto de STEM, es decir, de estudios STEM que abarcan más allá de la ingeniería, las matemáticas, a todo lo que son ciencias. Entonces, Juan Antonio, ¿qué características comunes tendrían en todos los países estos estudios, tanto los STEM como los particulares de ingeniería? Buenas tardes a todos y gracias por asistir. Voy a tratar también de que sea útil lo que diga y no extenderme demasiado, ¿no? Porque como orientadores sabréis muchas cosas que a lo mejor las estamos haciendo redundantes. Lo único que yo quiero destacar aquí y por qué lo comparo con otros países, etcétera, y por qué está dentro de los estudios STEM, es un poco para aplicar qué tipo de personas deberíamos de orientar a los estudios STEM. Conocéis todos los STEM, que significa todos los que van por las ramas de ciencias, tecnología, ingeniería y la MD Matemáticas. de matemáticas, perdón. Tenía que estar delante realmente porque lo que hacen todos los STEM realmente es ser matemáticos. Fijaos, las matemáticas es una base toda la ingeniería, no hemos dicho, pero tanto los que se les dé bien las matemáticas, la física, sabéis que en general se dicen los que van a ciencias y los de letras, ahora están los de eh, se dedican pues a la biología o a la sanidad, etcétera. Es una rama intermedia en ese sentido, porque también son técnicos, aunque no sean STEM, pero también tienen que tener estudios también de física, química y matemáticas como los ingenieros. Bien, sabéis que esas siglas se han empleado, a veces también ponen la de arquitectura dentro, porque también los arquitectos pues, están asimilados a ingenieros. Por eso quiero también meter aquí en los STEM a los que quieran ser arquitectos, ¿eh? De hecho, pues, los arquitectos se comparten mucho con lo que son los ingenieros de caminos, etcétera. De hecho, también los ingenieros industriales también hacen construcciones, etcétera. Bueno, pues las características principales para el estudio son personas que estén orientadas al estudio científico, sobre todo a querer descubrir eh, conocimientos, aunque no sean verdaderamente inventores, como realmente eso es una aplicación a veces que se ha hecho a los ingenieros, que no es cierta, para inventores van pocos, ¿eh?
de los ingenieros se dedican pocos a inventar, sí a aplicar los conocimientos. O sea, un ingeniero es alguien que aplica conocimientos, que nosotros llamábamos, cuando empezaba a trabajar, la ingeniería aplicada, un poco para no extenderse en conocimiento de la ciencia, pero sin aplicación ninguna. Cuento como anécdota que le hacía yo esa pregunta estando haciendo la mili en la granja, cuando hacíamos las milicias universitarias, y coincidí con un físico haciendo una guardia nocturna. Y entonces estaba empezando el láser. Os cuento este ejemplo porque es muy de la vida real, ¿no? Y yo como estudiante de ingeniería, pues no sabía todavía lo que era el láser, que acababa de inventarse. Y le pregunté al físico, que sí que estaba estudiando lo que era el láser, oye, ¿y eso para qué vale? Porque yo como ingeniero siempre he pensado que una característica que tiene que ser ingeniero es que eso para qué vale. Todos esos alumnos que tengáis, esos que desarman juguetes, etcétera, etcétera, ¿no? Que os contarán, están muy orientados a la ingeniería, porque eso para qué vale. Yo siempre pregunto a alguien cuando está investigando sobre algo, siempre le pregunto que eso para qué vale. Cuando alguien me decía, por ejemplo, que algún compañero o compañera que estaba investigando para temas de materiales, decía, bueno, ¿y eso para qué vale? O sea, yo como ingeniero siempre he tenido la curiosidad de que hacemos cosas para que valgan para algo. El conocimiento por el conocimiento siempre me ha parecido muy soso. No sirve para la humanidad, vamos a decirlo así, ¿no? Pues él me dijo, y con una frase que luego me ha quedado grabada por la cantidad de aplicaciones que se han hecho del láser, dice, bueno, para eso estamos los físicos, para descubrir el láser. Dice a los ingenieros, que sois mucho más horteras y más barrio-bajeros, dices, las aplicaciones las investigaréis vosotros. O sea, a nosotros no nos interesa realmente para qué se va a utilizar el láser. Ya sabéis que luego el láser lo llevamos todos puesto porque se utiliza para todo. Sabéis que los lectores de discos, etcétera, etcétera, la televisión, los mandos y tal, pues están hechos todos con láser. Los coches, están llenos de cosas de láser. Las impresoras, sabéis que muchas son impresoras láser. O sea, las aplicaciones de láser han sido infinitas. Y sin embargo, cuando se descubrieron, pues los ingenieros no sabíamos para qué valían láser. Lo digo esto en el periodo de vida que he tenido, es decir, de una cosa que apareció como un invento, pues resulta que luego los ingenieros lo aplicamos. Segunda característica que tienen los STEM, fijaos, es que estudian de una manera que tienen que aplicar lo estudiado. Esto es muy importante. No estudian por estudiar. Solo digo para aquellos que solamente estudian el conocimiento por el conocimiento, pues hombre, ingenieros, pues no sé, esos que les gusta mucho la historia, la geografía y no sé qué y tal. Como yo digo siempre, ¿y eso para qué vale? Y dice, hombre, para luego dar clase. Dice, vale. Y para algo más, sí, para ser guía turístico. Vale, pues eso, ese para ingeniero, no. O sea, el que quiera, por ejemplo, aprender física, solo para aprender física, pues no, tiene que aplicarlo. Como decía Manuel, yo le voy a añadir un tema que la definición que me parece muy correcta, el ingeniero resuelve problemas técnicos complejos, normalmente que tienen que además ser multidisciplinares. También os digo para eso que dicen, no, es que a mí me gustan las matemáticas puras. Digo, hombre, pues eso para ingeniero, pues no sé, porque tienes además que saber física y además tienes que saber química y además tienes que saber una serie de conocimientos científicos, tienes que ser muy polivalente, porque si no te queda muy cortico. Las matemáticas se utilizan, como sabéis, mucho en la física, es decir, como yo digo, la física son matemáticas que se aplican a la naturaleza. ¿eh? La química, pues lo mismo, etcétera. Y también se basan en matemáticas y en la física, etcétera. Quiere decir que ese tipo de conocimientos, por eso digo, dentro de los conocimientos STEM, es para aplicarlos a algo. Porque de hecho, lo que vamos haciendo en los estudios es lo que vas estudiando en primero, luego se tiene que utilizar en segundo, se tiene que utilizar en tercero. Yo cuando hacíamos cambio de planes de estudio le preguntaba a los de matemáticas si las matemáticas que enseñaban ¿dónde las aplicaban después? Ese concepto que tiene donde se aplica, ¿no? Dice, hombre, sí, creo que en tercero hay alguna asignatura. Digo, bueno, es que si no lo utilizamos a lo largo de la carrera, mejor debíamos de quitar eso. Es que estábamos tratando de saber de comprimir 24 créditos que tenían entonces los grados de matemáticas a 21. Y entonces, claro, le comentaba yo al rector, y digo, mira, fíjate, hay un problemilla ahí muy tonto, y es que los de matemáticas no entienden que ahora hay que meter dentro de los 240 créditos,
pues tal, pues se han quedado con 21. Y entonces dice, hombre, pregúntales a ver qué tienen que quitar, ¿eh? No cómo lo meten, ¿entendéis? Esto es un concepto muy interesante. Es decir, luego tiene que ser utilizado después. Es decir, que los estudiantes lo que estudian es para aplicarlo después. Entonces lo tienen que aplicar luego en tercero, etcétera. Tiene que estar orientado a la utilización del conocimiento. Luego, terminar de comentar una frase que he puesto ahí que es muy interesante, es que la formación STEM, que naturalmente lo que quiere decir además que es muy aplicativa y muy comprensiva, es decir, le tiene que gustar todo. Eh, Todas las carreras STEM ahora están muy de moda, sabéis, en todos los países, ¿no? Ahí pongo datos de los 10 primeros países, los 11 primeros países en el mundo, los millones de ingenieros que tienen, empezando por China, porque como son muchos, pues tienen muchos ingenieros. Pero fijaos que España, que a mí un poco lo que lamento, parece que tenemos muchos ingenieros y resulta que no estamos ni en el 11 lugar, debemos estar en el 12, 13, 14. Hay una necesidad enorme de ingenieros porque no es que estén de moda, es que, como ha comentado Manuel, como están metidos en todos los sitios y son necesarios, han descubierto, por ejemplo, ahora que en los hospitales los ingenieros son muy necesarios. Claro, ya se opera con robots. Entonces, claro, pues el médico, sabe que son muy analógicos y esas cosas de los robots, pues los llevan muy mal, pues que tienen que tener el soporte de un ingeniero y tal. Es decir, se ha ido involucrando tanto la ingeniería en todo, fíjate en las telecomunicaciones, ya ni os cuento la cantidad de cosas de telecomunicaciones que tenemos en las casas que antes no existían, dicho sea de paso, ¿no? Entonces hace que la necesidad de ingenieros en el futuro va a ser enorme. Y ya termino con esta frase, es decir, el ingeniero lo que hace es que los conocimientos, por eso pensar en vuestros alumnos, aquellos que les gustan no solo las ciencias, sino aplicarlas. Es muy importante, ¿eh? Si no, hombre, puede ser también, diríamos, la rama de ingeniería más teórica, que sería, como decíamos antes, los investigadores o los que se van a hacer un poco teóricos. Y también, el ingeniero también hay algunos que investigan esas cosas, ¿no? Que están en punta. Pero eso normalmente, como sabéis, pues está más en los matemáticos, en los físicos, en los químicos y tal, que se dedican a investigar. Nosotros nos dedicamos más a querer tener el gusto por aplicar todo eso, no solamente conocerlo, sino aplicarlo. Eso es importante como concepto. Esto, si quieres comentar algo más, Manuel, con esto termino mi Sí, solamente una cosa muy pregunta. rápida, una cosa muy rápida, un minuto solamente, que para vosotros como orientadores muchas veces los alumnos preguntarán, ¿y qué voy a estudiar? Bueno, pues que sepáis que un ingeniero estudia una, dos, tres cosas y media. Vamos a ver, primero estudia materias básicas, como decía Juan Antonio, la base, la matemáticas, la física, la química, la programación básica. Esa es la base. Luego estudia tecnologías básicas, por ejemplo, la termodinámica, la edafología, que es el estudio del suelo, estudian los materiales, estudian la mecánica de fluidos, en función de si estamos hablando de un caminero, de un industrial, de uno de minas, de un agrónomo. Esas son las tecnologías básicas, es el segundo bloque. Y luego el tercer bloque son las tecnologías aplicadas, es decir, ya conozco la base, que son las matemáticas, física, química, etcétera. Conozco las tecnologías básicas, ahora vamos a aplicarlas y vamos a aplicar pues toda la tecnología mecánica y toda la tecnología electrónica en una asignatura que se llame robótica. Y esa asignatura, pues se trata de cómo se aplica, cómo se desarrolla un sistema robotizado, cómo se aplica un robot aquí, o en, qué sé yo, pues, o en una perforadora de suelos, o de una mina, Es decir, esa es la tercera, que es la tecnología aplicada, como muy bien decía Juan Antonio. Y decía tres y media porque hay una media al final, que es lo que van a estudiar, lo que van a hacer todos siempre, que es lo que es ahora el trabajo fin de grado, que sigue siendo un proyecto. Lo miremos como lo miremos, es un proyecto que tiene que sintetizar todo lo que han aprendido. Eso es lo que les tenéis que decir. ¿Qué voy a estudiar? Pues mira, vas a estudiar tres bloques. Cosas básicas, tecnologías puras y tecnologías aplicadas. Eso estudia un ingeniero. Hay Muy 4 años. bien. Sí, perdona que Bien, perdón. he mencionado varias veces el tema de proyectos. Con esto acabo. Efectivamente, no solamente tiene que ser aplicar conocimientos. Fijaos que este concepto también
lo he tenido que aplicar en la vida real para estudiantes, pues que no solamente preguntaban qué voy a estudiar, sino cómo me tengo que comportar luego en el trabajo. ¿eh? Tienen que ser orientados a proyectos, que digo yo, porque el ingeniero, lo del proyecto, que quiere decir, ya sabéis, un proyecto es un plan de obra, es decir, tengo que construir algo, hacer algo, pero tiene un principio, un final, una planificación y tiene que ceñirse a un coste. Esto hay que dejárselo grabado al ingeniero, a todos los ingenieros. Porque claro, yo he tenido muchos compañeros que eran ingenieros, investigadores, y parece que el proyecto no lo acababan nunca, lo cual creaba un problema a nivel empresarial, porque el proyecto había que acabarlo. Y eso es a veces un concepto que hay personas que no tienen mucho, ¿no? Claro, si tú vas a trabajar, por ejemplo, como abogado, pues no tienes proyecto, ¿no? O sea, lo que haces es que tienes un caso, lo resuelves, bueno, eso sería el proyecto para un ingeniero. Pero que lo que estás, o si vas a ser un funcionario, pues tienes allí que tramitar una serie de documentos, te los rellenen, entonces los pasas a otro tal. Es decir, no tiene un principio y un fin. Y el segundo, que es muy importante también el concepto de que tienes que ceñirte a un coste. O sea, el tiempo y el coste y el dinero tiene que ser una cosa que queda grabado en el ingeniero, que ya os digo, no hay muchas personas a veces mentalizadas para eso. Y luego también hay otra cosa que luego también comentaremos un Bien, poco ya. más, es que tiene que ser orientada al equipo, a trabajar con gente. Eso no creáis que es nada fácil. Hay gente que es muy individualista y entonces es difícil que sea ingeniero, porque eso vale para un creador, sí, un inventor o un artista. Como yo le decía, la diferencia que tiene un ingeniero y un artista es que el artista crea solo, no necesita a nadie o casi nadie, vamos. Un escritor, etcétera, pues esos no trabajan nunca con gente, hasta un periodista, etcétera, son bastante individualistas. El ingeniero, aunque en los estudios ahí a veces estábamos muy mal, nosotros estudiamos de buena manera muy individualista, no se fomentaba el trabajo en equipo, va a trabajar en equipo. Eso es obvio y evidente, porque ya solo conocemos una parcela del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, la orientación a trabajar con gente, tal. Y por último, muy importante también, tiene que tener su chip de ahí metido de querer ser un líder. ¿no? También he tenido pruebas de dificultades con ingenieros porque no estaban orientados al liderazgo. Eso que quiera ser ingeniero también tiene que tener mentalidad de que va a dirigir gente, va a dirigir equipos y tiene que ser un líder. Para ser un líder, ya sabéis que tiene que tener una serie también de características. Dar ejemplo, tener un trabajo bien hecho. El ingeniero está muy orientado a la excelencia y a la calidad. Ese tiene también que ser obsesivo por razones obvias. Muy bien, Juan Antonio. Normalmente. Perdona que te interrumpa. Hasta ahora hemos estado hablando en general de temas de qué son de qué es la ingeniería, qué estudios hay, etcétera, ¿no? Vamos a ver si ahora nos concentramos en el caso de España. ¿eh? Concretamente, en qué universidades se estudia ingeniería en España? Aunque Manuel lo ha mencionado al principio, ¿cuál es la diferencia entre grados de ingeniería y máster? Concretamente, de acuerdo con la legislación española. Sí, voy ¿Eh? a ahora ser Me da lo efectivamente. mismo que tú o Manuel Bueno, contestéis. voy a No, empezar. nos centremos ahora en el caso de España. Voy a empezar Y con este una caso, última cosa, que una es el, última cosa. diríamos, pues estoy trabajando con todas las universidades españolas y le tengo más reciente y más concreto. Mira, ¿sabéis? Se ha mencionado ahí que hay, bueno, en concreto voy a empezar por la base. Hay 60 universidades en España donde se estudia la ingeniería habilitante. Hay alguna más en que se estudian otras ingenierías no habilitantes. Quiero insistir en lo de habilitante no habilitante, es que son las 9 carreras básicas que hay habilitantes, las que tienen leyes, son realmente las ingenierías clásicas porque luego han aparecido otras. Ya las ha mencionado Manuel. Hay muchas más ingenierías que no son habilitantes, pero bueno, en las ingenierías habilitantes se estudian en 60 universidades. Hay 8 ingenierías habilitantes, es decir, que tienen leyes. Y luego hay, en concreto, os digo el número de ingenierías. Hay grados en ingeniería, hay 843 grados. Fijaos, 843.
Muchos son naturalmente repetitivos. Lo que pasa es que como se dan en 60 universidades, por ejemplo, el grado de ingeniería mecánica, pues puede que se dé en 70 universidades, ¿eh? En España, o sea, una barbaridad, pero bueno, hay una oferta realmente muy interesante. Másteres, hay 363 másteres en este momento. Y másteres universitarios habilitantes hay 154, los que se están dando en este momento. Bueno, no están dando todos, porque hay algunos que, digamos, están autorizados, estos son los autorizados. Dándose, se están dando 144, que hay algunos pues, que no se están dando en este momento. 144 grados habilitantes. Yo aquí os remito, en el documento que he preparado, yo, está puesto al final, al catálogo que hay un catálogo abierto a todo el mundo que lo podéis consultar y además lo recomiendo si tenéis interés en concretar o en detallar o si alguien os pregunta en concreto. Pero bueno, ¿cuántas ingenierías industriales hay? Pues entonces hay un catálogo que se llama el RUCT, que supongo que conocéis naturalmente porque si la habréis alguna vez visto, que es el registro de universidades y centros y títulos donde ahí pone con todo detalle, pones precisamente en la primera página y pones ingeniería o ingeniería mecánica, y de tipo máster o de tipo grado, y ahí tenéis absolutamente toda la información esta numérica que creáis en detalle, ¿no? ¿He contestado, José Ramón? Sí, decías, José Ramón, la diferencia entre grado y máster. Básicamente es lo que os he contado antes, me he adelantado un poquito a la pregunta. Es decir, el grado, los grados habilitantes dan acceso a la profesión regulada de ingeniero técnico correspondiente, el ingeniero técnico que toque, ¿no? De la especialidad. Eh, bueno, pues el ingeniero técnico pues eran o son, la profesión sigue llamándose ingeniero técnico a pesar de que el grado, de que la titulación se llame grado, son profesionales que son expertos en una tecnología en concreto. ¿Qué diferencia tienen con un máster? Pues el máster, si es un máster habilitante, la diferencia es que tienen más amplitud tecnológica y si es un máster súper especializante, que también los hay, pues hay un máster en ingeniería fotónica. Bueno, pues es súper especializante, es un máster orientado a la investigación, es un máster donde se va a concentrar tanto en una tecnología que vas a saber más que nadie de esa tecnología. Pero eso no son máster habilitantes. Pero vamos, básicamente es esa la diferencia. Hay mucho mito también, se dice, no, es que ahora tienes que hacer un grado y luego a la fuerza tienes que hacer un máster. No tienes por qué. Vamos también a desmitificar esto. Si lo que quieres, si te encanta la mecánica, quieres dedicarte exclusivamente a la mecánica y nada más que a la mecánica, haz un grado de mecánica y luego ya más adelante, si crees conveniente ampliar tus estudios, que bueno, ya sabéis que el lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida es lo que les va a tocar, lo que os va a tocar a muchos de vosotros, que he visto caras jóvenes, y les va a tocar a muchos de vuestros alumnos. Bueno, pues tendrán más adelante que especializarse, pero bueno, pero no pensemos que es imprescindible después de hacer un grado, hacer un máster, ¿no? Esto no es como la abogacía, donde si no haces el máster en abogacía, no puedes ejercer. No, no, no. En la ingeniería el grado es habilitante y por tanto el grado te da acceso a una profesión regulada con atribuciones limitadas a la especialidad que tengas. Esa es la diferencia, que el grado tiene esas atribuciones limitadas. En el caso de un grado en ingeniería mecánica, pues a la mecánica. En un grado de ingeniería aeronáutica en aeropuertos, pues solamente al aeropuerto. No puede diseñar, no puede tocar un motor de un avión. Es de aeropuertos. Aquí Bien, quiero hacer una aclaración sí, que para vosotros, porque eso está en la calle permanentemente, ¿no? Como el nombre a veces confunde mucho. Para diferenciar el tema del grado, naturalmente estudian, como sabéis, 240 créditos en 4 años, a 60 créditos por año, pues son 240, equivalen a 4 cursos, etcétera, ¿no? Para que se vea esto, es lo que llamábamos antes carreras medias. Para las carreras superiores era cuando teníamos 5 años o 6, y entonces pues tenían eso, el equivalente a esto. Ahora mismo el equivalente a la carrera superior, que es lo que llamamos ingeniero, antes se llamaban peritos o ingenieros técnicos e ingenieros. Ahora se llaman graduados o máster, haciendo esa comparación.
Entonces, esos son luego, como sabéis, bueno, pues, si no lo sabéis, pues ya lo comento, que no lo hemos dicho. Los grados habilitantes tienen 90 o 120 ECTS, créditos actuales, lo que equivale a un año y medio, 2 años. Los máster, Juan Antonio, los máster habilitantes. Los másteres habilitantes. Los otros másteres suelen tener un año solo. Entonces aquí se produce un fenómeno que es que va a veces confuso, en las propias empresas lo entienden muy bien, pero los estudiantes es que también hay unos mitos, hay unas cosas muy raras, heredadas incluso del pasado, porque antes, claro, no les pasaba como hablábamos ayer en el instituto con las enfermeras y los médicos. Se distingue perfectamente lo que es una enfermera y lo que es un médico. ¿Por qué? Porque se llaman distinto, uno tiene 4 años, no tienen continuidad, es decir, de enfermera no pasas a médico. Sin embargo, en las carreras de ingeniería esto es muy importante, además que lo grabéis para no engañar, vamos a decir así, a los estudiantes. Es que un graduado no es un ingeniero, que se llame grado en ingeniería. No es el concepto que se tiene de ingeniero en la sociedad. Esto vino de que antes se llamaban peritos. Se llamaba perito industrial y entonces se diferenciaba del ingeniero industrial. Estaba muy claro. Tenían dos escuelas separadas, no tenían continuidad, en las carreras no eran lo que se llaman consecutivas, se llaman ahora, ¿no? Eran carreras que entre sí pues se cerraban. La carrera de 3 años, que eran los ingenieros técnicos, antes peritos, y luego la carrera de 5 años. Entonces se entendía muy bien que entrabas en una escuela de 3 años y salías a los 3 años como ingeniero técnico, entrabas en una carrera superior y salías a los 5 años. Punto. Ahora, Bolonia no es que haya complicado las cosas, yo creo que les ha beneficiado, pero lo que las hemos complicado somos nosotros, la sociedad. Salia, también un poco malintencionado por los ingenieros técnicos, que como ya se llamaban ingenieros, entonces graduaban en ingeniería, ya les iban diciendo a sus alumnos, yo digo esto porque he tenido muchos graduados ingenieros técnicos y también másteres, claro, en nuestra universidad, pues teníamos las dos cosas. El problema era que las otras universidades, por ejemplo la de Madrid, la Politécnica de Madrid, pues las escuelas las tenían separadas. Ha sido un trauma eso de tenerlas que unir. Estaba la de ingeniería técnica, que estaban embajadores industriales, y la superior, que estaba en la castellana. Entonces eran los ingenieros de la castellana o los ingenieros. Cuando se han tenido que fundir, por ejemplo, en Valladolid ha pasado igual. Allí lo que hicieron fue hacer una sola universidad, bueno, una sola escuela, de que llaman así, además, escuela de ingenierías industriales, las han llamado en plural. Eso es que se ha confundido porque realmente parece que son dos carreras iguales, solo que una pues haces un poco más. No es verdad, no son dos carreras iguales. Eso es lo que hay que un poco mentalizar a la gente. Hay un problemilla y grave, y es que ahora mismo tenemos en España, y es que lo lamentamos mucho, porque se cree un graduado que ya es ingeniero. Las empresas no lo piensan así. Las empresas, cuando piden un ingeniero, bueno, incluso la administración está perfectamente determinado, que llaman de grado 5, de grado 7, para Europa, pues es el ingeniero medio, que llamábamos antes, el ingeniero superior. Como digo, en la medicina no pasa. Tampoco, fijaos. Perdona un momento, Juan Antonio, perdona un momento. Ya que estamos hablando de realidades, ¿por qué no nos contáis cuáles son las necesidades que tenemos de ingenieros en España? ¿Qué idea tenemos de qué cantidades, qué Manuel lo cuenta especialidades? porque además ha hecho Sí, una. estamos en un déficit extraordinario. Eh, tenemos un estudio reciente de hace 2 años, algo menos de 2 años, del Observatorio de la Ingeniería, que estima que en los próximos 10 años van a hacer falta 200.000 ingenieros en España. Si calculáis todo lo que van a ser capaces de dar las escuelas en España, no llegan ni a la mitad. Entonces, vamos, la situación es grave. O conseguimos más ingenieros, o tendremos que importar ingenieros, o tendremos que renunciar a los avances de la sociedad. Así de crudo es. Así de crudo. Estamos en un déficit muy, muy grave. Sí, Además, hay algunas ingenierías que es que incluso eh, parece que curiosamente han perdido el glamour o han perdido el appeal, ¿no? Por ejemplo, dentro de la ingeniería industrial, pues los ingenieros eléctricos, bueno, pues esos que se dedican no a la electrónica, ¿no? Algo tan mundano como la electricidad.
Joder, que estamos en una revolución eléctrica, que lo que pase en los próximos 5 o 10 años en la generación, transporte y distribución de energía eléctrica va a ser el pilar del crecimiento de la sociedad. Y no tenemos ingenieros eléctricos en este país, ni en ningún país europeo, ni en ningún país europeo. Entonces, eso es muy curioso. Tampoco las universidades, eh, ni las públicas ni las privadas, las primeras por falta de presupuestos en algunos casos, de voluntad política en otros, y las privadas, por falta de presupuesto a veces, pues hacen crecer el número el número de plazas. Hombre, también porque dicen es que si no tengo demanda suficiente, pero la demanda existe, porque la nota media de corte de las ingenierías industriales ronda el 10. Y en algunos casos, si hablamos de tecnologías industriales o mecánica, pues están en algunas escuelas, están en 13, están en el 13. Entonces, demanda hay. ¿Por qué no hay más plazas? Ah, amigo, esa es una buena pregunta. Con el déficit que tenemos debería haber más plazas y no las hay. Oye, una cuestión. Ya hay una pregunta de un asistente. ¿Podemos empezar ya el turno de preguntas y de respuestas por Sí, sí, nuestra sí, sí. parte? Yo creo que Sí, mejor. sí. La pregunta está en el chat. ¿Eh? Dice, es un dato interesante, supongo que se refiere al que tú acabas de dar, Manuel. Pero, dice, se llama Sujur, quien hace la pregunta. Pero las notas de acceso son altas en general. ¿Por qué? Porque no hay plazas. Porque no hay plazas Adelante. suficientes en la universidad pública. Porque, vamos a ver, nos ocurre un poquito, este país ha hecho las cosas de una forma un poco extraña. Es decir, en la medicina, fijaros, en la medicina se ha hecho siempre un cálculo de cuántos médicos hacen falta en este país y se han abierto unas plazas, eso se llamaba números clausus, para adecuar las plazas de médicos que se iban a formar a las necesidades que iba a haber en la medicina. En el resto de las titulaciones, nunca nadie ha hecho eso. Nunca nadie ha hecho eso. Ahora el observatorio denuncia que hacen falta 200.000 ingenieros en los próximos 10 años, que no tenemos ni por dónde empezar, pero nadie hace nada. Pero es verdad, las notas de corte son altas porque no hay plazas. Pues Eso es. puedo comentar el caso de la Politécnica de Cataluña, que de ponente al director de industriales, y la pregunta que le hice fue esa. Precisamente tenía muchos profesores, de las que más tienen profesores, eh, que no son, vamos a decir, académicos, sino que tienen que tirar de profesorado de empresas, etcétera, externos a la universidad. Y entonces era sorprendente, pues que tenía muchísimos. La pregunta que le hice, bueno, ¿cómo tenéis tantos por estar? Y entonces me dijo una cosa muy curiosa, dice, la necesidad obliga. Es decir, no podemos tener más profesores, ni podemos tener más plazas. De hecho, había, por eso de la nota de corte, había 4 peticiones para hacer el máster y solamente tenían 4 por cada plaza. Es decir, había 3/4 partes que no podían hacer la carrera de ingeniería industrial en la Politécnica de Cataluña. Luego sea el caso, sin embargo, en otras, por ejemplo, pues que le faltan alumnos. Bueno, esto es un problema también, claro, de que si se concentran en Madrid, en Cataluña, en Valencia, etcétera, pues están saturadas estas escuelas, aunque sean muy grandes. Sin embargo, a lo mejor Las Palmas de Gran Canaria pues, no tiene alumnos suficientes, ni siquiera para abrir los másteres con un número suficiente y por eso les cortan el grifo. O sea, hay una segunda paradoja. Y por eso es por lo de la nota alta encima de corte. Claro, si solo tienes 50 plazas para ingeniería industrial en la Politécnica de Madrid, pues cuando se llenan las 50, pues o se van a otra universidad o no hacen esa carrera, ¿no? Es un tema muy curioso. Sí, una cuestión. Por favor, los asistentes, ¿pueden hacer la pregunta bien por el chat del propio O Zoom hacerla directamente, ¿eh? o hacerla directamente abriendo su micrófono y hacerla directamente? ¿De Sí, acuerdo? Hay una, veo que hay una pregunta que dice si se puede pasar de una ingeniería a otra. Vamos a ver. En, eh, en España siguen funcionando las convalidaciones. Eso no quiere decir que se pueda pasar de una ingeniería a otra. Pero dentro de una misma rama, por ejemplo, dentro de la rama de ingeniería industrial,
como os he comentado que es una profesión regulada, al ser una profesión regulada, los planes de estudios están de alguna forma condicionados porque se cumplan una serie de competencias que están en una orden ministerial, que es las órdenes CIN. Bueno, esa orden es la que define cuáles son las competencias básicas, cuáles son las comunes a la rama y cuáles, lo que os decía antes, y cuáles son aquellas materias o aquellas competencias que son de tecnologías muy específicas. Bien, dentro de eso, las comunes, las básicas, sí son materias que permiten que un alumno pueda pasar de una ingeniería a otra. Pero, insisto, normalmente dentro de una misma rama, es decir, dentro de titulaciones de la rama industrial o dentro de titulaciones de la rama aeroespacial o dentro de titulaciones de la rama teleco o dentro de cualquiera de ellas. Dentro sí. Ahora, saltar de, qué sé yo, de forestal de un grado de forestal a un grado de mecánica, salvo en primero en algunas asignaturas, matemáticas, física, química, tal, es complicado. Sí, Eso va caso a caso, se hacen estudios caso a caso, pero no hay saltos automáticos de una ingeniería a otra. ya. El salto automático no existe. Puedo Perdona, comentar Manuel. ese Solamente decir ejercicio. que la potestad de convalidar es de la universidad. Sí, La eso es. universidad tiene la potestad de convalidar lo que quiere, lo que se le pide o no convalidarlo. Sí, pero normalmente sí se convalida. Lo que pasa es que lo que dice Manuel es cierto. No hay tanta comunalidad, excepto en primero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Puedo contar como casos reales. Por ejemplo, me pidieron la convalidación para minas, para hacer de minas, pero de minas e industriales, la Universidad de León. Y efectivamente, pues bien, quedaba, bueno, relativamente bien. Tenían que hacer demasiadas asignaturas, quizás 14 o 15 asignaturas, que les parecía mucho y tal. Pero bueno, se puso en marcha un programa para poder pasar de minas a industriales. Aeronáuticos a industriales, pues hay bastante comunalidad. Eh, Caminos industriales, por ejemplo, pues bueno, no tanto, Mm, pero sí se no. pasaba, por ejemplo, arquitectos a caminos y cosas esas. Yo lo veo posible si te sacrificas a, vamos a decir, perder, entre comillas, algunos grados de algunos créditos que has hecho y tener que hacer otros. Puedo contar como ejemplo también de que hacer el mismo máster, el grado más máster, entonces, de una universidad pública a una privada, le supuso a un alumno pasar de que tenía que hacer, cuando le quedaban solo 4 asignaturas para acabar la carrera en la pública, pues luego en la privada tuvo que hacer 8. A propósito, que ahora que dicen que si las privadas son más fáciles, no, pues aquí era más difícil. ¿Por qué? Porque el programa estaba más actualizado. Fijaos, qué curioso, ¿no? O sea, puedo contar que eso como anécdota. Era complicado de pasarse, pero porque estaba en la privada, estaba más actualizado el programa. Hay, Hay de- una última, Sí, pregunta Raúl, hay una última sí, pregunta. hace Raúl una pregunta. Vamos a ver, yo me he explicado horriblemente mal entonces, veo. Voy a intentar explicarme mejor. Dice que si un alumno cursa grado en ingeniería mecánica después su máster habilitante podrá firmar proyectos reglados referentes a la mecánica. No es así, vamos a ver, Raúl. Eh, el alumno puede firmar proyectos reglados referentes a la mecánica solamente cursando el grado. No necesita el máster habilitante porque el grado es habilitante, el grado en ingeniería mecánica. Puede firmar proyectos de mecánica. Lo que no puede hacer es con un grado en ingeniería mecánica firmar proyectos eléctricos. O puede firmarlos a un límite, me parece, de 30 kb. Bueno, hay tecnicismos. Pero ¿qué, el máster habilitante en ingeniería industrial lo que le da es la posibilidad de poder firmar proyectos mecánicos, eléctricos, electrónicos, químicos y textiles con el mismo máster, independientemente de cuál haya sido el grado de origen. Es decir, él puede hacer un grado en ingeniería mecánica, firma sus proyectos de ingeniería mecánica y si quiere ampliar su panorama de firma de proyectos a otras especialidades, tiene que hacer el máster en ingeniería industrial. Y entonces ya sí puede hacer robótica, puede hacer lo que quiera. No sé si ahora me he explicado mejor, espero haberme explicado algo mejor. Vale, me he Sujur, explicado mejor, ok. ¿ha levantado la mano Sujur? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, daros las gracias por todos estos datos porque nos ayuda mucho más a entender, ¿no? En profundidad este campo.
yo me pregunto, o sea, voy mucho más atrás, ¿cómo despertar vocaciones ingenieras? Porque los chicos en los centros suelen tener muy malos resultados en mates, en física, eh, mm, y probablemente haya gente que sí que tenga esa vocación, pero esos resultados hacen que se queden atrás, que no consideren esto como opción. En mi opinión, ¿eh? No sé qué pensarán también mis compañeros, pero sí me parece interesante pensar en cómo despertar esas vocaciones ingenieras. Mira, Sí, yo tenía Juan, una presentación, yo Perdón, tenía una Manuel. presentación que hacía en colegios hace mucho tiempo y que utilizaba era fundamentalmente ingeniería industrial, claro, por eso yo hablaba de mi libro, ¿no? Y utilizaba la Fórmula 1. Y entonces empezaba diciendo, oye, ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Para qué creéis que vale eso? Y claro, cuando además de decirle, oye, sí, efectivamente, fuerza es igual a masa por aceleración, pero es que la fuerza es la fuerza del motor menos la resistencia, la masa, tal. Y entonces empezabas a descomponer eso y decir, mira, eh, la fuerza es la resistencia, tienes la resistencia de las ruedas y tienes la resistencia de aerodinámica. Pero es que entonces, si aplicamos, no sé, este otro principio, pues resulta que esos son los flaps. Y el flap se basa en este principio, que es otro principio físico que a su vez está basado en leyes matemáticas. Entonces, con esos ejemplos, la gente bueno, por lo menos a mí me daba, cuando yo hacía esa presentación, muchos se quedaban un poquito patados diciendo, va, pues sí es verdad. Joder, pues eso que estamos estudiando, fuerza igual a masa por aceleración, empezamos a descomponerlo y a aplicarlo a la Fórmula 1 y vemos por qué las ruedas tienen esa curvatura y por qué los alerones tienen esa geometría variable y os juro que un chaval de último curso de la ESO o de primero bachillerato, eso lo entiende. Sí, pero Lo Manuel, cuentas, ahí la lo pregunta entiende. está Y le también, perdona gusta. Manuel, la pregunta está ligada también a las calificaciones, a las notas que ese alumno tiene. Entonces, Sí, yo lo que sí diría, y además aprovecho para hacer la pregunta, es que siempre está el camino de la FP hacia la universidad, que en este tipo de carreras puede ser muy motivador. Os pregunto a Manuel y a Juan Antonio, ¿cómo está la vía de la formación profesional hacia la universidad, sobre todo en carreras técnicas, donde se llega a un bagaje de mecánica o de electricidad o de electrónica importante? sí, Sí, sabes mira, que yo estate a eso porque tuvimos que hacer ese trabajo para la universidad, pues estaban muy interesados en llegar a captar, de hecho es para arrancar la formación profesional en la universidad, que era un campo que no se había tocado, pero bueno, se hizo a través de eso. Efectivamente es muy fácil, además es y muy recomendable, pero había el siguiente problemilla que es el que ha planteado Sujur. La gente que hacía formación profesional era porque no le gustaban las matemáticas, no podía con ellas, no se les habían atragantado. Y eran buenísimos en otras cosas. Pero mira, este aquí que el tema de algunos se les atacaba hasta el dibujo y por eso no podía hacer ingenierías. Pero luego, claro, llegaban a la dura realidad y es que cuando tenían que pasar, ese era el problema, de formación profesional a la carrera de grado, pues entonces aparecían allí otra vez las matemáticas. Lo que pasa es que ya se había acostumbrado un poquito a estudiar y ya no las veía tan horrorosas. Pero el problema subyace ahí. Yo quería contestar a Sujur es que ese es el enorme problema que tienen las carreras STEM. Y es que los profesores de matemáticas tenían que pensar que se estaban cargando, el otro día me lo decía mi hija, los profesores de matemáticas se cargan muchísimas inquietudes que tiene la gente para hacer carrera de ingeniería, porque no les hacen fácil las matemáticas, nos pongamos como nos pongamos, es decir, son así, y punto. Entonces tenían que hacer un poco lo que decía Manuel, y es que tenían que dar una orientación aplicativa a la matemática, y entonces los alumnos verían, bueno, pues esto hay que estudiarlo, y dos, que no es tan difícil. Yo siempre he creído que he sido profesor particular cuando estudiaba, de alumnos de matemáticas que no podían con ellas y eran brillantes. Lo que pasa es que, en fin, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que no, se les había atragantado. El profesor de matemáticas no pudo desatrancarlo. Le tuvo que desatrancar un profesor externo y tal, porque las matemáticas es como toda la vida. Alguien que tiene inteligencia normal
pues tenía que superar las matemáticas, por muy avanzadas que fueran. Lo que pasa Es es que que, la enseñanza claro, de matemáticas tiene un problemilla, que digo yo, y es que es una escalera. Como te saltes un escalón, pues la hemos liado. Fijaros que es la única ciencia que le pasa eso. Porque tú puedes estudiar biología, estudias un bicho, no estudias el cangrejo, no pasa nada, puedes estudiar otro bicho, y como el cangrejo no tiene mucho que ver con el león, pues te puedes estudiar el león y sabes mucho de leones y no sabes nada de cangrejos. Pero es que el problema del ingeniero es que tiene que saber muchas matemáticas. Las matemáticas que sabe trigonometría, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es una escalera, ¿qué digo yo? Cuando te falta una escalera, vas de culo. Entonces eso, no podemos hacer gran cosa en eso, nada más que seguir convenciendo a los profesores de matemáticas que las matemáticas no son tan difíciles. Lo que pasa es que las hacemos, los profesores de matemáticas las hacemos difíciles, no sé por qué, pero bueno, pero eso no tiene solución. Otra pregunta que quiero aclarar, otra respuesta que he visto que hay ahí que es muy importante, ¿eh? Yo no sabía que iba a salir, pero sí la tenía preparada. Y es que huir de la dificultad es una cosa que quería un poco para rematar, que ya nos estamos extendiendo, pero Mm. es muy importante eso, la imagen negativa que tienen la dificultad de las carreras de ingeniería, imagen real, ¿eh? Y es que son muy difíciles, ¿eh? Hasta en el máster. La gente no hace el máster porque el máster lo ven muy difícil. Primero, fijaros, el máster habilitante, ¿por qué tiene 2 años y no es como los otros másteres que tienen solo uno? Mira por dónde. ¿Eh? O sea, ya primera dificultad. Entonces no se animan, ¿eh? Las escuelas están muy preocupadas porque los alumnos de grado no pasan a máster. Sobre todo las que no llenan el máster, claro, esas que he dicho antes que lo llenan, pues no es. Y es porque efectivamente los profesores la hacen muy difícil. Desde el instituto estamos trabajando en que, oiga, mire usted, un máster no tiene por qué ser más difícil que el grado, pero lo hacen no sé por qué más difícil que el grado. O sea, tienen a gala hacer, por ejemplo, una cosa que yo estoy tratando mucho con las universidades. ¿Por qué una asignatura de 6 ECTS son 150 horas de estudio, etcétera, etcétera? ¿Por qué la hacen de 12? Eso además lo reconocen todos, es así. No se sabe cómo esa asignatura ha pasado de necesitar 150 horas de estudio para una inteligencia superior al mono adulto, como somos los humanos, ¿eh? No, es que ¿cómo la pasamos a 12 CTS? ¿Por qué el catedrático tiene a gala de meter allí materia? Os puedo contar como anécdota real que haciendo una evaluación Eureis en una universidad en segundo de carrera de grado, una profesora, una catedrática, tenía una asignatura que llamaba electrónica industrial, o no sé cómo se llamaba, algo de electrónica, que era toda la carrera de electrónica metida ahí. Hasta tenía una cosa que yo decía, pues, ¿cómo tenéis en esta asignatura tenéis esto? Era ingeniería eléctrica, y ya aprovechando que se llamaba ingeniería eléctrica, pues habían metido toda la generación eólica y no sé qué. Digo, bueno, esto tendría que estar en otra asignatura, porque eso forma parte de una asignatura, vamos a decir, superior, incluso de máster. Pues no, la había metido allí en lo que llamaba ingeniería, es decir, esa asignatura no aprobaba ni Dios. bueno, Estaban 2 años. Una última, oye, tenéis respondiendo una última nada pregunta. más una última, perdona, José Ramón, Ya acabas. No, que tenéis una última solo pregunta. respondiendo a Sujur, es que yo creo que las vocaciones estén como estemos, y eso es un mensaje para todos vosotros, ¿eh? Bachillerato es demasiado tarde. Es decir, como estemos intentando orientar hacia STEM en bachillerato ya han elegido bachillerato, ya es tarde, ya la hemos liado. Entonces, tiene que ser en eso, tiene que ser en la ESO, donde los chavales tienen que ver la belleza, vamos a decirlo, de la tecnología, es en la ESO. En bachillerato ya han elegido. Para terminar, hay una última pregunta que hace Raquel. ¿La queréis contestar? ¿La podéis contestar, Manuel o Juan Antonio? ¿Cuál? Es la última que está en el chat. Ah, En sí, mi sí, sí, sí. centro, en mi centro muchos estudiantes eligen, ¿la leéis? Sí, sí, sí. Tecnología, La ingeniería, leo. ciencias de computación. Depende. Vamos a ver, el dibujo técnico depende. En mecánica el dibujo es fuerte. En caminos es muy fuerte. En arquitectura es muy fuerte. En telecom, no. En otras, en otras ramas, en montes, pues tampoco. Depende.
A mí lo que me da pena es que haya que elegir entre tecnología eh, y dibujo técnico. Me da un poco de pena. Si es bachillerato tecnológico, el dibujo técnico es tan técnico y tan tecnología como las ciencias de la computación o el dibujo técnico. Esa es la pena, que el bachillerato esté montado de tal forma que no quepa un poquito más de lo que cabe. Bueno, de Pero acuerdo. Oye, depende, ya te digo, que depende ya de la llevamos, ingeniería que quiera hacer. que ya llevamos 10 minutos más de la hora. Bueno, oye, lo único de Muchas, comentarles a todos que estamos a su disposición si tienen luego cualquier tipo de pregunta adicional. Oye, que nos la manden, que a través de Jesús nos la haga llegar y nosotros respondemos a cualquier duda que puedan tener, ¿eh? Encantados. de Ok. acuerdo. Muchísimas Bueno, pues gracias. muchas gracias a los dos, a, a Juan Antonio y a Manuel. Y en principio, por parte del Instituto de Ingeniería de España, nada más que agradecer la- el interés que habéis mostrado por parte de los profesores de escuelas católicas y deciros eso, que estamos abiertos desde el Instituto de Ingeniería a continuar colaborando entre el Instituto de Ingeniería y los orientadores escolares. Y por parte de Escuelas Católicas de Madrid, muchísimas gracias al Instituto de Ingeniería, Bueno, a ti, José Ramón y Antonio, y gracias a Juan Antonio y a Manuel por el ratito que habéis estado con nosotros. Hablaremos con los que han estado hoy asistiendo, les preguntaremos qué necesitan y cómo podemos seguir apoyándonos y ayudándonos mutuamente, vosotros a nosotros, nosotros pidiéndoos Claro. ayuda, ¿vale? Y sí, de como, y acuerdo. como esto ha sido un piloto, pues también pregúntales qué cambiarían en el formato, tal, para que la siguiente charla sea mejor. Ok, Venga, Eso muy es, muy, bien. eso es la mejora continua que intentamos transmitir también desde la ingeniería. muchísimas gracias por todo. Muchísimas Vale, Gracias. gracias. pues